Y de nuevo nos enfrentamos al asco que esto debería producirnos y otra vez superamos la prueba que la cultura nos pone. Y es interesante observar cómo la vagina declara se convierte en desagüe, una palabra con connotaciones parecidas al vertedero, pero que expulsa agua, y aquí está más cerca de la fuente o de la desembocadura de un río. De la misma manera, Cristina Peri Rossi nos habla sin rodeos de los genitales femeninos y de sus fluidos en la novela Solitario de amor. Algo que ha causado controversia entre la crítica, que no parece terminar de aceptar que un personaje masculino hable en estos términos. Plop, ha sonado su matriz. Anhelo lamer tu endometrio. Anhelo tu sangre menstrual, brillante y roja. Dentro de ti resbalo como una pista encerrada. El extremo de mi miembro toca la cabeza de tu útero. Vamos, te digo jadeante. Vamos, me dices, la consigna se cumple al unísono. Al unísono gritamos, al unísono nos sacudimos, al unísono resoplamos, mucosa contra mucosa. Bueno, cada uno que juzgue, cada una, si esto es un hombre o mujer, o... el hecho es que no tiene nombre propio el personaje. Bueno, como decía, la menstruación, la leche, el líquido amniótico, fluidos que nos pertenecen porque nuestro cuerpo los produce y los derrama, al igual que los flujos vaginales que humedecen nuestras relaciones sexuales o deberían hacerlo. Sin embargo, siempre han formado parte de la familia semántica de la maternidad, de la potencial madre que todos somos. Volvemos a la heterosexualidad obligatoria, pero debemos alejar el acto sexual de la concepción, aunque no del parto, como ya hacía Cristina Peri Rossi en el poema Via Crucis que he leído anteriormente. Y no debemos desligarlo del parto porque todas tenemos útero, y todas, sobre todo, hemos vivido en uno de ellos. De esta manera, recuperamos para la mujer el deseo de ser hijas, necesitadas de un refugio prenatal, del espacio que poblábamos antes del primer dolor del nacimiento, del cuerpo de otra como recipiente del nuestro. Así llegamos al cuerpo refugio, el propio y el de nuestra amante. El símbolo de cuerpo como casa toma una gran relevancia desde el momento en que la mujer debe crear su hábitat lejos del hogar paterno y del núcleo familiar patriarcal. Las mujeres, libres de paredes, crean sus propios muros, no como estructuras que nos paralizan, sino que nos protegen. Y una de estas construcciones, que aguanta cualquier soplido, es nuestra propia anatomía, pues así somos capaces de crear nuestro universo desde el adentro para enfrentarnos al afuera. La casa, la cama, la ventana desde dentro. Refugio femenino, metáfora de un cuerpo que se crea de fragmentos de espacio para caminar seguro por la ciudad. Queramos o no, venimos del interior de los hogares, y en parte son nuestros, como la habitación de Virginia Woolf o la de Emily Dickinson. Un espacio privado en el que somos libres, pero por ahora transportamos con nosotras por las avenidas llenas de coches, por los bares y los hoteles. En nuestro cuerpo femenino aunamos dentro y fuera, y volvemos a hablar de grietas, de agujeros, de pliegues, por los que salimos sin abandonar nunca nuestro refugio, nuestro rito cotidiano que se hace físico y que adquiere la capacidad de sexualizar. Leo uno de los poemas de Audre Lorde que para mí es muy esclarecedor. Mujer, sueño con un lugar entre tus pechos, para construir mi casa como refugio, donde siembro en tu cuerpo una cosecha infinita, donde la roca más común es piedra de la luna y ópalo de ébano, que da leche a todos mis deseos, y tu noche cae sobre mí como una lluvia que nutre. La casa refugio cuerpo, el nuestro o el de nuestra amante, el cuerpo útero materno. Pero los mayores exponentes de esta transfiguración dinámica e infinita de lo cotidiano en España, donde la mujer erotiza a través de su perspectiva lugares y objetos que escapaban a la percepción ingenua de la visión diurna del sistema patriarcal heteronormativo, son las poéticas tanto de Concha García como de Cinta Montagut. Cuando los objetos se difuminan por la falta de luz, con toda la simbología nocturna que nos atribuyen y que nosotras aceptamos en la mayoría de los casos, ellas rellenan los huecos para crear una realidad paralela donde transfiguran el lugar común. Los objetos y espacios pertenecientes a las mujeres se reciclan, a veces cruzados por las líneas entreabiertas de las persianas, otra metáfora fronteriza del dentro-fuera, de las líneas que nos unen y nos separan en un entramado de relaciones entre el interior de la mujer y el exterior con el que interactúan en la heterotopia contemporánea, donde todos nos cruzamos, pero habitamos espacios irreducibles a una única jerarquía. Podemos observar esta línea divisoria y a la vez nexo de unión en el poema de Concha Suspicacia. Una vez concluido el día, asegura el grito. Dar la vuelta a la llave de la cerradura, desabrocharse la falda, bostezar, dirigirse al cuarto. Es todo por ahora. Se echa en la cama con la blusa puesta y palpa el otro lugar, huele a cuerpo. Un extraño amasijo de lejanos aromas que le inquieta. Un vecino abre el armario y ella lo escucha. Cuchichea con su mujer, algo referente a los hijos. Pasea los dedos entre las sábanas.
y cuando se imagina el presente, no el pasado, que también es voluble, ni el futuro, que se puede falsificar. Cuando se imagina el presente, ve varias casas con ventanas encendidas en su oscuridad. La casa, y como núcleo, la cama, donde reside y descansa el cuerpo de la mujer, desde donde reinterpreta y mezcla la realidad con el tiempo, con la memoria y con las sensaciones físicas sexuales. Todo es rito, un rito de creación sobre las líneas difusas del aprendido y lo reproducido, que parte del dentro al exterior y que une a ambos. El cuerpo habita todo lo demás y todo lo demás forma parte del cuerpo. La cama es el centro geográfico y cuna del cuerpo de mujer, donde se abandona el placer, de la cama de la parturienta, de la cama en la que el marido era el amo, a la cama donde la mujer se adueña de su propio cuerpo. Es el lugar reivindicado por las mujeres para compartir sus metáforas con sus amantes, una cama plagada de sábanas y de cuerpo, y de agua. La poeta escocesa Carol Ann Duffy nos regala una hermosa escena de cama, otro de los términos que el cuerpo femenino debería transfigurar, y del que se ha abusado tanto en la pornografía, donde las relaciones lésbicas eran recreadas pensando en un público masculino al que obligatoriamente también debe excitarle una relación sexual entre mujeres. Pero bueno, eso es otro tema. Vea el poema. Se llama Novias. Esa noche calurosa de septiembre dormimos en una cama pequeña, desnudas, y en nuestros cuerpos frágiles el sudor se enfriaba y se renovaba. Extendí los brazos y tú, con las manos en mis pechos, me besaste. Noche de ámbar. Nuestros camisones estaban tirados en el suelo donde tú te pusiste de rodillas y te volviste feroz. Apretaste tu cabeza contra mi vientre, tu boca contra mi oro rojo, las sombras rosas. Aunque no lo había así entonces, arqueé la espalda y exprimí agua del aire húmedo con los puños. También me acuerdo de que escuché claramente, pero lejos, una sirena algunas calles más allá. Dida, 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 que se mezcló con mis gritos absurdos, así que miré hacia arriba, aún entonces, para ver mis dedos que se contaban a sí mismos bailando. El cuerpo de mujer busca sus coordenadas, partiendo de su sexualidad. Nos dijeron que éramos mujeres, por culpa o gracias a nuestro cuerpo, y esto nos hace encontrarnos frente a nosotras mismas en distintas actitudes. Dicen que cada época necesita un cuerpo. Yo creo que cada época necesita de unos mecanismos para controlar el cuerpo, ya sean religiosos, médicos, lingüísticos, biotecnológicos, porque este debe corresponder a la idea de cuerpo que nos han asignado, masculino o femenino. Pero Judith Butler, con la ayuda de Austin, Derrida, Foucault, entre otros, nos avisa de que nuestro género no es una esencia o una verdad psicológica, sino una práctica discursiva y corporal, a través de la cual el sujeto adquiere inteligibilidad social y reconocimiento político. Por lo tanto, según ella, el yo debe tomar distancia de las normas de género, incluso si tales normas son las condiciones de su formación, pero no las abandona ni las destruye, sino que forcejea con ellas. Nos aconseja que digamos no como un yo, y utiliza a lo largo de sus escritos verbos como cambiar, resistir, lidiar, cuestionar, luchar, desafiar. Y uno de los espacios en los que estas acciones pueden llevarse a cabo es la literatura, la palabra,